Menos mal que tengo, sí, a gente seria, y son los doctores, los médicos, los que salvan vidas y los que sí que saben de esto. El doctor Fernando Navarro, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bueno, bien, regular, porque cuando pasa como eso... Como todos, ¿no? Claro, como todos. Claro, el hacer una sección que normalmente pues hablamos de enfermedades para ayudar a la gente, y aquí pues tenemos que también hacerlo para ayudar a la gente, porque si no vendríamos, aparte que uno se lo pasa bien, se lo hace para ayudar. Con cierta satisfacción, en el sentido que sabes que nos adelantamos, como muchas veces, y no es un mérito, pero es que es lo que comentabas, por sentido común. Nos adelantamos y dijimos aquí que los que fueran a ayudar, que se protegieran bien, con gafas, etcétera, que podían coger leptospirosis en algunos casos. Al día siguiente o a los 2 días aparecen 2 casos conocidos de leptospirosis, y al día siguiente Sanidad ya empieza a poner unas medidas. Oye, igual que lo sé yo, lo pueden saber los demás. Es decir, que todas esas medidas se deben de poner cuando toca, que para eso están los de salud pública, para que cobran por ello. Es decir, que bien, que me parece bien, pero ¿por qué no lo hacen? Muchas veces por no alarmar, pero si no pasa nada, si lo mejor es decir la verdad. Es decir, ¿que puede haber leptospirosis? Sí. ¿Que puede ser generalizada? No. ¿Que va a ser uno que es una epidemia? No es ninguna epidemia. ¿Qué es? ¿Hay algún caso? Ahora lo hablaremos. Es decir, es algún caso que puede haber, y de otras cosas, pero lo importante es que la gente que vaya, pues vaya con unas precauciones. El otro día yo estuve viendo voluntarios que iban con chancletas. Claro, no se puede ir con chanclas o con el pie medio descalzo o con sandalias a un sitio embarrado, porque no solo está la leptospirosis, sino que hay, por ejemplo, la comentaré, una enfermedad parasitaria que hay aquí, que es la estrongilosis, que es el Strongylus stercolaris, que está en el barro, está en la marjal, y se te puede meter por la piel y te organiza una, es decir, que hay que ir con cuidado, hay que llevar gafas por si salta barro, eso entre otras cosas. En ese sentido, pues eso, efectivamente no es momento. ¿Qué responsabilidades hay? De todos los lados, por supuesto, y no solo de los que están ahora, ni los que están en el gobierno, ni los que están en la Generalitat, de anteriores también. Fíjate lo que te digo, de anteriores también. Estaba ahí leyendo el otro día la descripción del botánico Cabanilles, sí, de 1700 y pico, del Barranco del Pollo, que se debe su nombre al mesón del pollo, sí, que está por ahí, no sé si lo comentaréis o no. Sí, bueno, sí. En 1700 ya hubo una barrancada que se llevó muchísimas vidas por delante, entonces no se contaban, un montón, no se contaban, ni los buscaban tampoco, y se llevó muchísimas casas, sobre todo en la zona de Chiva. Bien, pues tenemos el barranco ahí, pues hay que tenerlo limpio. O sea, a mí me gustaría estos días que, aparte de la ayuda, y aparte de hablar, porque eso sí que es salud, de hablar de si la culpa la tienes tú, yo o el otro o los demás, etcétera, pues me gustaría oír hablar, y lo he dicho muchas veces, a los ingenieros de infraestructuras. Totalmente. Infraestructuras que nos salven, es decir, qué hacer con el Barranco del Pollo, cómo tienen que estar limpios, si tienen que estar todos los barrancos y acequias sin cañas, digan lo que digan los ecologistas. O sea, hay que limpiarlos, por lo menos que tengan lo mínimo, pero hay que limpiar todos los acuíferos, porque si un barranco se desborda, se puede desbordar, pero se desborda con poca fuerza. Se va desbordando y te va entrando el agua poco a poco, que es lo que pensaba la gente cuando iba por los coches. Se está inundando como otras zonas, pues saco el coche. Pero claro, si te llegan unas olas bárbaras, eso es ya porque ese sitio no tiene... Muchos lo han descrito, es como un tsunami. Y muchos, es un tsunami, ¿no? Porque olas, es fuerza del agua. Y muchos lo han descrito así. ¿Has visto la película? Sí, son olas. Lo imposible, pues así venía el agua. Muchos lo han descrito así. En la zona que conocemos, la zona de Yauricullera, pues el Júcar se desborda, y cuando se desborda, pues yo tengo un campo allí, llega el agua, mansa, te sube medio metro y luego baja. Bueno, te puede hacer un daño en la infraestructura, pero nunca te puede matar. Eso no te va a matar. Es decir, a no ser que estés durmiendo y te coja el suelo y estés inconsciente, eso no te mata. Pero es que ese es el problema aquí, es la gente estaba por puntos lleno de coches trasladándose sin saber lo que venía. Eso hacía tapones y hay que ver. Entonces, lo que yo quiero saber, porque yo lo desconozco... Las cañas, pues, ¿no? Porque dice las cañas. Y quiero saber que los ingenieros nos digan qué hacer, cómo hacerlo y cómo prevenirlo. Desde el minuto 1. Es decir, yo me gustaría hoy tienen que estar hablar de eso, trabajando, ¿no? porque eso son soluciones para... Lo que ha pasado, ha pasado. Podemos ayudar más, menos, ver quién tiene la culpa, quién no la tiene, pero eso ya ha pasado. Entonces, lo importante ya es... Eso es como las fallas. Ya tenemos que construir qué tenemos que hacer con el Barranco del Pollo, qué hay que hacer. Valencia se salvó por el río, por el Plan Sur, que protege a Valencia. Sí que he visto artículos en este sentido, he dicho que proponen, por ejemplo, un nuevo Plan Sur. O sea, hay cosas que están proponiendo. De todas maneras, me recuerda, Rafa, y es verdad que había
había ya un plan hecho, que de lo que se está hablando mucho también, y de eso habrá que pedir responsabilidades, incluso algunas hablan de responsabilidades penales, pero de eso ya hablaremos, pero sí que había un plan hecho y no se hizo. Y no se hace, porque claro, eso no da votos, porque empezar a hacer una obra que a lo mejor está al barranco sí que lo había, años y años y años, pues dices, bueno, pero es que por si acaso. Y otra cosa muy importante es, por ejemplo, también se habla, y voy a hablar de salud, no estoy hablando de cosas políticas, si la alarma o no la alarma. Bien, las alarmas tienen que ir siempre con un entrenamiento de la población, porque yo oigo la alarma, el otro día oí la alarma y yo no salí corriendo a ningún lado, porque ven, si hay una alarma que va a llover, mañana me la pueden dar, pero ¿qué significa esa alarma? O sea, necesito un acompañamiento. Por ejemplo, yo cuando daba clase en el EPLA, a los niños les enseñaba qué hacer en un terremoto. ¿Sabemos qué hacer en un terremoto? ¿Sabe la población qué hacer en un terremoto? ¿Nos han enseñado qué hacer en una inundación? Importantísimo, en los colegios, en todos los sitios. Prevención. O sea, para prevención necesitamos que los profesores, médicos, enfermeras, etcétera, incluso nos digan qué tenemos que hacer si mañana hay un terremoto. Y la alarma, cómo nos tiene que avisar, y si tenemos que ponernos bajo de la mesa o no. Y si hay una inundación, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente no bajar a un garaje, pero eso hace falta un entrenamiento. No coger el ascensor. Por ejemplo, cuando hay un incendio. No he dicho un incendio, porque hay un incendio, sabemos algo más porque hemos oído más en la televisión, pero nos tienen que entrenar. Otra cosa es que en el momento, luego hay que verse en el momento. Claro, tener la lucidez y sangre fría. Pero bueno, pero hay que hacerlo. Y si hay una residencia, tú tienes que hacer unas medidas de alarma, de vez en cuando, en los colegios se hace, suena una sirena, entonces los niños se reúnen en un punto de reunión. Bueno, pues todas esas cosas, eso es muy importante. En la Comunidad Económica Europea, yo sé de gente que ha trabajado en Bruselas y todo eso, y tenían incluso los trabajadores, algunos un traje de bombero. Si había un incendio, tú te ponías el traje de bombero y tú te encargabas de una cosa determinada. Porque hay... Estaba muy bien organizado. Claro, y aquí a veces se preocupan más las inspecciones si tienes una luz de emergencia, si tienes una puertecita de no sé qué. No. ¿Tiene usted un plan de entrenamiento? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Eso es importantísimo. Entonces, eso es lo que quería comentar. O sea, que la población necesitamos unos entrenamientos. Por un lado, un plan de ingeniería y por otro lado, un plan de entrenamiento. Eso es lo que yo quiero, digamos, como salud a futuro. Porque si ahora por mucho que ayudemos, si mañana, pasado, viene otra dana esta semana, si viene otra y no tenemos las infraestructuras preparadas, pues poco podemos hacer. Entonces vamos a tener unas infraestructuras preparadas, vamos a ver qué se hace. Y yo me gustan eso, los políticos que hagan, vamos a hacer. O sea, no qué no he hecho, sino qué vamos a hacer. Para mí es muy importante. Que tiene usted toda la razón, tenemos que estar preparados. De todas maneras, si del caso hablamos, da igual que hubiéramos estado preparados, porque a las 8 nos dieron la alarma y a las 7 se estaba ahogando la gente. Pero es que esas alarmas, te digo, tienen que ir acompañadas, primero ser eficaces, pero es que además... Claro, que no sea a las 8 cuando a las 7 se está la gente ahogando. Tengas que saber qué vas a hacer, porque si te suena la alarma y no sabes lo que tienes que hacer, ya puede sonar la alarma. Si en la televisión no te dicen, oiga, salga usted corriendo de casa que viene un tsunami, pues no lo sabes. Es decir, si ahora viniera un tsunami en la playa, cosa que no puede ocurrir, tenemos que saber qué peligro viene, por qué viene y qué tengo que hacer. Por mucho que me digan que viene un tsunami, yo digo, bueno, pues yo aquí estoy bien en el centro de Valencia. Bueno, dejando el tema. Hablamos de la leptospirosis el otro día, nos adelantamos. ¿Y qué es la leptospirosis? Porque mucha gente dice, bueno, ¿y qué es eso? ¿No? ¿Que la hay? ¿Hay casos? Sí, hay casos. Provocados por la... Claro, no sé cuánto. O sea, la gente que ha está en contacto dos diagnosticados, habrá más, me imagino. Pero la leptospirosis es una bacteria que se pone en los sitios donde hay humedad. Y allí con la orina de perros, de roedores, pues se contagia a través de la piel. Se contagia también con las manos si te las llevas a la boca, cuando hay salpicaduras por los ojos también. Y la leptospirosis muchas veces pues es benigna, como muchas enfermedades bacterianas, pues te produce una especie pues de eso, lo típico, la fiebre, dolor de cabeza. Esta se caracteriza mucho con una cosa muy característica, que es el dolor de pantorrillas. Te duelen las pantorrillas, a diferencia de otras cosas. Y luego si la enfermedad se pone peor, te pones amarillo. Tienes una ictericia, se llama enfermedad de Weil, una ictericia, y luego si la cosa se pone peor, entonces el riñón toma parte, puedes tener hemorragias renales. Es decir, eso es el espectro de la leptospirosis. Tratamiento es fácil, con antibiótico, puede ser penicilina o doxiciclina. A veces incluso se ha preparado en algunas zonas, aquí en principio no es preciso, pero si hubiera muchos casos, entonces se podría dar incluso doxiciclina en plan preventivo. O sea, se podría dar doxiciclina preventiva para personas que estén más expuestas.
Eso es fundamental. Luego, el otro tema que contaba... Me preguntan, ¿se contagia de persona a persona? Normalmente, hombre, se puede contagiar sobre todo a través de la piel, del barro, de las salpicaduras. De persona a persona, en principio, no. O sea, de persona a persona no se contagia. Es una enfermedad bacteriana, no digo que sea imposible, pero la forma de transmisión normalmente son por las salpicaduras. Luego evitaría una epidemia masiva, ¿no? Sí, si vemos que hubiera muchos casos, la doxiciclina, por ejemplo, pues sería un preventivo que podría prevenir, ¿no? Pero bueno, el tratamiento es fácil porque es antibiótico, es una bacteria. Tenemos otras enfermedades que pueden aparecer en menor caso, que, por ejemplo, el estrongiloides. Eso ya es un gusanito, una larva que se mete por la piel. Por eso he dicho que no hay que ir descalzo. Se mete del barro, en los arrozales, se mete por la piel y entonces te afecta al sistema linfático, produciendo elefantiasis, te puede producir una disminución. Yo he tenido algún caso, alguna disminución, no ahora, no, para que la gente no se asuste, pero de proteínas, o sea, se pierde mucha albúmina. Y bueno, y a veces el diagnóstico es difícil, porque no piensas que sea eso, que te ha metido. A no ser que acudamos a usted, que es experto en enfermedades infecciosas. Claro, a veces es difícil. Que lo sepa todo el mundo, experto en enfermedades infecciosas. Se te mete por la piel y entonces es bastante difícil pensar que esa persona que le está pasando, ¿no? Primero que piensas es que tiene un tumor, que está perdiendo proteína. Pues no, normalmente es el estrongiloides estercolaris. Luego, otras enfermedades... Qué importante es acudir a un médico sabio, ¿eh? Bueno, un médico que sepa, lo normal. Bueno, estamos bien formados, gracias Marina, pero estamos casi todos bien formados. Bien, y luego también tienes otras enfermedades que en casos de este tipo pueden aparecer, porque sobre todo al tocar el barro con las manos, pues como son las típicas lombrices que llevan a los niños, ¿no? El Ascaris lumbricoides, unas lombrices blanquitas. Eso es verdad que no lo oigo. ¿Eso a los niños lo tienen? Sí, cuando nosotros éramos pequeños. Hay mucho. Normalmente lo cogen mucho, pero... del polvo, los quistes se quedan en el suelo. Y claro, si tú coges las cosas con las manos en estos días que estás trabajando y vas a comer, la posibilidad de coger una ascaridiasis es importante. También los oxiuros. Los oxiuros también son otro tipo de lombrices, que son los vermiculares, y entonces también puedes coger otro tipo de infecciones, son unos gusanitos más pequeños que tampoco suelen producir gran cosa. En los niños irritabilidad, anorexia, tosen por la noche, se despiertan, suele producirlo más en los niños. Y bueno, eso en general. Luego hablabas del agua, polémica. Me ha llamado la atención cuando he visto que el presidente decía, no, vamos a ver, aquí hay que emplear el sentido común. A nosotros elegimos el primer día. El agua de Valencia está garantizada porque se analiza. En las aguas locales, pues posiblemente también las analicen, pero claro, al estar en una zona de riesgo con más filtraciones, pues hay que ir más cuidado. Si a mí me dicen, oiga, me aconseja que, pues no, oiga, beba usted agua mineral. Y si no tengo agua mineral, pues hiérvala. Claro, tampoco hay que hervirla para cocinar. Quiero decir, pues si tú cocinas ya está hirviendo el agua. Entonces eso es evidente. Cuando tú cocinas, hacer la paella, el agua hierve. Estamos hablando de bebidas o infusiones. Si puede ser agua mineral. Afortunadamente, como decía antes Jordi, agua mineral pues hay de sobra. Tanto los voluntarios en esa zona ya hay. También empiezan a tener agua corriente, que también es importante. Otra cosa importante que se está haciendo, que la Consellería ha enviado, pues es a desatascar los desagües, a desatascar las alcantarillas. Y están pidiendo también que se llena de barro, ¿no? Claro, se llena de barro y claro, no solo de barro, porque la alcantarilla está llena de suciedad y de porquería y eso, si nosotros tenemos, lo hemos dicho aquí, a nivel de medicina tropical, tenemos una buena salud, es porque tenemos un sistema de salubridad, es decir, de alcantarillado que esté bien. Si ese sistema de alcantarillado no está bien, entonces ya pueden venir más enfermedades. Se ha hablado de otras enfermedades. Es muy poco probable. También lo dijimos el primer día. Por ejemplo, se ha hablado de cólera. Pues no, es muy improbable. Pero bueno, depende de cómo se alargue la cosa. Y no, yo creo que no, porque además la Consellería están empezando a desinfectar las calles. También dijimos aquí desde el primer día, desinfección de las casas con lejía. O sea, la lejía para eliminar los hongos, para eliminar bacterias en cantidad. O sea, sin problemas, sin mezclarla con el amoníaco, no sea cosa que por una cosa estropee en otra, pero la gente que gaste lejía, que se cubra bien los ojos y las manos, unos buenos guantes, y que limpien con eso. Que no se preocupen de si la casa ha quedado peor o mejor, pero primero que la limpien con lejía. Una pregunta, Fernanda, cuando estamos hablando de esas infecciones que pueden proliferar, está sucediendo y se está viendo en muchos pueblos
que la acumulación de agua también está provocando un fenómeno que a estas alturas de año no es normal. Hay mosquitos. Claro. Hay más mosquitos de lo que había. No han bajado prácticamente las temperaturas. Claro, eso puede ser también un foco de transmisión de alguna... Podría ser las lluvias justamente en los países donde hay malaria y donde hay dengue. Se da cuando hay enfermos con esas enfermedades, que posiblemente hay alguno en esa zona, sobre todo por el nivel de la inmigración, ha venido algunas personas. Entonces, claro, si hay una proliferación de lluvias y con mosquitos, pues podría ocurrir. Por lo menos los sanitarios tenemos que estar atentos a hacer un buen diagnóstico de una malaria, si aparece, porque puede aparecer. Me hablabais de las vacunas. Hombre, especialmente, también lo dijimos, pues los que hagan mucho tiempo que se han vacunado del tétano y estén metidos en harina, quiero decir, que se hayan hecho, que yo he atendido ya varios, que se han hecho cortes, pues bueno, pues que se revacunen del tétano. Normalmente la vacuna es tétanos, que viene tétanos difteria, pues bueno, pues se vacunan del tétano. Y luego también que no olviden, sobre todo la población mayor, que no olviden la vacuna de la gripe y el COVID. Es decir, a ver si con todo esto no se vacunan, porque va a venir inmediatamente y puede ser que en unos sitios más que en otros. Entonces las personas mayores sí que tenemos que cuidarlas en ese sentido. Y lo que comentaba Marina, hay dos personas muy vulnerables, son las personas mayores y los niños. Necesitan abrigarse bien, hay sitios que no hay gas, como has comentado, entonces posiblemente una de las cosas que puedan necesitar es que haya gas pronto, si no, pues la utilización de mantas, una buena higiene, que no haya, digamos, gas, pues si pueden que hiervan el agua, que la calienten para ducharse o para lavarse, pero a personas mayores que se laven bien. También venden unas toallitas que son humedecidas para gente mayor que no puede, para poderlas lavar perfectamente. Esponjas, ¿no? Esponjas, unas jabonadas. esponjas que hay enjabonadas que hay. Jabonadas. Entonces personas que a lo mejor dicen, pues tengo yo un abuelito en casa y claro, ahora con el agua, con esto que tengo, el barro bajo, bueno, pues esas esponjas que le pueden proporcionar en la farmacia le pueden aliviar y lavar bien a esa persona para que no coja infecciones de orina, infecciones de piel, etcétera. Le quiero preguntar, usted como médico y además como médico experimentado, ¿no cree que en algunas poblaciones, en las condiciones en las que están viviendo, sin agua para tirar al retrete, que están tirando botellas de agua, de repente viene el agua de color marrón, de repente no, y cuando salen a la calle con toda la basura que hay, ¿usted cree que eso son condiciones para que estén ahí viviendo? No, o sea, ¿cómo puede afectar a la salud? Bueno, son condiciones que no son buenas, evidentemente. Ahora es su casa, es decir, la gente vive en su casa, no hay que desplazar su casa, sino hay que reparar su casa. Entonces, para repararla desde el punto de vista sanitario, ya lo he dicho, mejorar el alcantarillado, desinfección de las calles, desinfección de las casas y buena higiene. Los niños pequeños lo mismo, que no olvidemos las vacunas de los niños, que no olviden ir al centro de salud, al que tengan más cercano o al que le hayan proporcionado la consellería, que no pase frío el niño. Es decir, el niño no se tiene que enterar prácticamente de esta proteger al niño, de esta desgracia, ¿no? Claro. Entonces, los niños que vayan lo antes posible a los colegios. Hoy han empezado a ir a algunos coles, los que no estaban destrozados y los que no los han intentado ubicar a los niños. Hablaremos también a lo largo del programa. Hoy han empezado, ha sido la vuelta al cole y muchos de los niños decían que tenían miedo, obviamente. Claro, tienen miedo porque han sufrido una avenida. Pero yo insisto lo que hemos dicho al principio del programa. Tenemos que estar preparados. Yo cuando era pequeño tuvimos una avenida, hemos tenido luego la Pantanada, que era otra avenida. En el Barranco del Pollo ha habido varias avenidas. Es decir, en esta zona estamos acostumbrados a las avenidas, no estamos acostumbrados a tanta desgracia. Claro. Pero la ha habido, la hubo en Valencia en el año 57, 58. Entonces, eso es periódico. O sea, aparte del cambio climático y todo lo que queramos, eso es periódico. O sea, el cambio climático hará que haya más. Que por cierto, la cumbre del cambio climático que se celebra ahora, claro, y se va el presidente del gobierno. Eso hace que haya más y hace que haya más desgracias, la acumulación de gente en las zonas. Es decir, si vive poca gente o vives en unas alquerías, pues la posibilidad de desgracia es menor, ¿no? Se mueren menos gente. Ahora, cuando la población es mayor, y eso es fenomenal, pero en fin. Y luego las desgracias también que hay, que nos olvidamos, aquí lo habéis tratado alguna vez, de los empresarios, que uno me decía, hombre, la diferencia de esto con el COVID
es que en el COVID no trabajaba nadie y ahora pues los que no trabajamos son los que hemos tenido aquí. La competencia pues sigue trabajando, claro. Eso es una pega muy gorda. Una cuestión, Fernando, en la medida que puedas aportarnos algo. El caos ha sido tal que, como decís, hay muchos colegios en determinadas poblaciones que han sido arrasados y que ya advierten que probablemente habrá que reubicarlos porque no va a ser posible reemprender el curso. Pero también hay localidades donde los centros de atención sanitaria, los ambulatorios, han sido totalmente... Han desaparecido. Claro, no han desaparecido. Y han alterado totalmente. ¿Se está gestionando de alguna manera desde Consejería? A mí me consta que tu ubicación es privilegiada. Los ubican en otros sitios. Pero claro, eso los ubican en otros ambulatorios. Fíjate, en el programa hay gente que hicimos... de crónicos, de tratamientos crónicos, de visitas. Sí, claro, van a otros sitios. Sí, el otro día lo dijimos aquí y yo hice un llamamiento a que esas ubicaciones fueran en los sitios más cercanos, porque sabía de alguno que no se había hecho así, que tenían que recorrer mucho para ir. Entonces tiene que ser lo más cercano. Y yo también doy la idea, si no se puede lo más cercano, pues hay que habilitar unas carpas y provisionalmente atender a la gente a pie de calle, es decir, no hacerla ir a la gente a la otra punta de Valencia. Claro. Es decir, se acerca al centro de salud, que hay muchos más próximos. Sé que la Consejería lo está haciendo, no sé, pero si en el caso de la imposibilidad, pues hay que hacer unas carpas para que la gente pueda ser atendida in situ lo más cerca posible, ¿no? Sobre todo la gente mayor, etcétera, ¿no? Exacto, de la que siempre hablamos. O los más vulnerables. Tienen que ir a por sus pastillas, tal, no se tienen que quedar. Igual que se habilita creo que en Picaña ya había, la farmacia estaba abierta. Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo afecta la salud? Por último, y perdona que le insista, ¿qué hace esa persona que está en una zona afectada? Que, por cierto, hoy hablaremos también con zonas afectadas, con alcaldes y con algún testimonio durante el programa. Que esas personas que están en esa zona afectada, ¿qué hacen con el agua cuando viene el agua? Porque dice uno que la hiervan, otro que no la hiervan. ¿Y qué pasa si se están duchando con ese agua? Vamos a ver, el agua? ¿Qué pasa si la están poniendo para hervir los macarrones? No, vamos a ver, el agua normal. Yo no me fiaría, desde luego, de ese agua que sale. Por mucho que diga uno y diga el otro. El público no lo sé, pero que llame y nos lo diga. Cuando se suministra el agua, normalmente se analiza y te dicen que es potable. Cuando dicen que es potable es que pues no tiene menos partículas. ¿Sabe qué pasa? Que la gente no se fía ya de lo que le esté diciendo ni uno ni otro. Entonces, por sentido común, ya lo hemos dicho, en las zonas afectadas, si se puede, tanto para guisar como para beber, agua mineral, de momento. Agua de botella, nada de la del grifo. Y para ducharse, ¿qué pasa? Puede gastar el agua de corriente, no hay ningún problema. O sea, para ducharse, el agua corriente se puede duchar como nos hemos bañado en cualquier estanque y el agua viene ya clorada, porque clorada está, entonces te puedes duchar perfectamente. O sea, y luego, vamos, yo en principio sí que me fiaría de las autoridades. Si te dicen que es potable, potable. Pero ahora, por sentido común, o por si hay filtraciones en las tuberías, por si hay filtraciones, pues en las zonas que está, agua mineral es el consejo médico que daría yo. Porque ¿qué pasa si viene un agua putrefacta o viene con algo y nos duchamos con esa? Claro, y nos duchamos, si te duchas no te pasa nada. Quiero decir, vamos a ver, si te duchas con el agua más o menos, con el agua, lo que tienes que gastar es mucho jabón. Que hay otra cosa que no he dicho, mucho jabón. Y luego, otras enfermedades que pueden ocurrir por aguas que no estén en condiciones o porque toquemos la comida con las manos son las gastroenteritis. La gastroenteritis, la salmonelosis, la salmonella typhi, el famoso tifus, salmonella typhi, y la shigella. Esas son, que eso puede ser muy frecuente en gente que está en la población, que haya tomado agua que no esté en condiciones, o que esté tocando, o que no se lave bien las manos después de tocar los muebles de casa, que están limpiando, y luego me tomo el bocadillo. La posibilidad de coger una salmonelosis es muy alta. Para fregar los platos. Para fregar los platos, el agua del grifo, si está bien y no sale de un color rojo, pues evidentemente los puedes fregar con el agua. Porque vamos, el agua para fregar no puedes coger cualquier agua de pozo, no hay ningún problema. O sea, lo que no puedes es beberla. O sea, es lo que digamos, el riesgo lo tienes en beber o en cocinar. Cocinar menos, porque digamos esa agua ya está hervida, beber agua mineral, y para ducharte no hay problema, por supuesto. ¿Qué pasa si respiramos? Porque muchas veces nos dicen, cuando hay una obra, ese polvillo que sale, si lo respiramos es tóxico. Imagínese ese polvillo que hay, que incluso los coches se están lavando 2 y 3 veces, los que están sanos y los tienen que lavar 2 y 3 veces, y sigue estando ese polvillo y ese barro. Todo eso lo están respirando la gente que está en las zonas. Marina, dijimos aquí mascarilla. Dijimos aquí que había que llevar mascarilla, no solo por las infecciones, sino por la cantidad de polvo y la cantidad de vapores, de metano y de otros gases que hay, que puede afectar sobre todo a enfermos de pulmón. O
O sea, personas que tienen enfermedades respiratorias, personas que tienen que llevar el oxígeno, que no lo hemos dicho, pero si no hay luz, los aparatos de oxígeno no funcionan, tienen que sustituirlo por botellas de oxígeno. O sea, que claro, que hay que ponerse en cada drama. Yo, como he ido a muchas casas, sé que si no tenían el aparato que era el concentrador de oxígeno, y ahora tienen que tener una botella de oxígeno, porque si no, no pueden respirar. Es como un pez fuera del agua. Entonces, las personas que tienen asma, con ese grado de humedad, en Valencia tenemos un grado de humedad muy alto, pero si encima pones ese sitio insalubre de barro con humedad, pues para el aparato respiratorio, para el pulmón, no es bueno. O sea, es evidente. Pero en fin, hay que ser positivos con la desinfección de calles, que aquí insistimos, y la desinfección de las casas, pues ya se gana bastante salud. Es decir, si una persona tiene, por ejemplo, y me estoy acordando de un amigo que tiene una planta baja lo que hay que hacer es limpiarla con lejía. O sea, eso es lo que tienen que hacer. Más que dejarla limpia y bonita, limpiarla con lejía. Ya la pintarán, pero de momento con lejía. Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. ¿Algún consejo más? Hemos dado muchos muy útiles, ¿eh? Hemos dado muchos que no están diciendo los que lo tienen que decir. Esperemos que así sea, y esperemos que hagan construcciones y cosas nuevas y nos den por lo menos un halo de alegría para el futuro, que eso es lo importante. Muchísimas gracias. ¿Qué haríamos sin usted y sin su positividad y sin su ayuda? Muchas gracias, doctor Fernando Navarro. Nos vamos a debatir, no se lo pierdan. Clininad es tu clínica en Valencia. En Clininad trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininad es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininad es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 Bajo. Clininad.